Hola a todos, bienvenidos a Palabra y Vida Diaria. Yo soy Vicky Carabalí y aquí leemos la palabra de Dios todos los días. Hoy vamos a leer 2 capítulos nada más del libro de Jueces, el capítulo 7 y 8. Pero también haremos nuestro resumen de lo que vimos el día de ayer. No sin antes presentar todo esto en las manos del Señor, pidiendo su Espíritu Santo en esta lectura. Amado Padre, vengo delante de ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te ruego en este día, Señor, envía la presencia del Espíritu Santo para que seamos capaces de entender tu palabra, para que pongamos por obra todo lo que aprendamos. Te pido, Señor, que en esta lectura aprendamos de las personas valientes, de los personajes que debemos seguir ejemplo, pero también, Señor, ayúdanos a entender qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que no debemos aplicar en nuestras vidas. Te pido todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y listo, vamos a ver qué es lo que vimos el día de ayer. En el capítulo 4 de Jueces hablaba sobre Débora y Barak. Débora era una juez, una profetisa que el Señor había levantado, y Barak era el hombre señalado por Dios para levantarse contra el ejército de Jabín y el capitán de su ejército, Sísara. También vemos en este capítulo cómo Jael tiene un papel muy importante terminando de destruir a Sísara. En Jueces 5 vemos el cántico de Débora y Barak. Ellos entonan un cántico de alabanza a Dios por la victoria sobre Sísara. Se hace un repaso de la desobediencia de Israel, de la fidelidad de Dios, y también se lanzan bendiciones hacia Jael, que tuvo un papel muy importante que mató a Sísara. Y se da las gracias por la intervención divina. En Jueces 6 vemos la vocación de Gedeón. Gedeón es llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas, aunque Gedeón estaba como un poco diciendo no tengo recursos para hacerlo. El Señor le dijo que lo acompañaría y que estaba garantizada su victoria sobre los madianitas. Aún así, Gedeón pidió señales a Dios para confirmar su misión y el Señor se las mostró. Eso es lo que vimos en el día de ayer. Hoy vamos a ver el capítulo 7 y 8. Abran su Biblia en el capítulo 7. Vayan siguiendo su propia Biblia a pesar de que la están escuchando. Vayan resaltándola y vayan señalando según su guía bíblica. Pues vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Capítulo 7 del libro de Jueces. Jueces 7. Gedeón derrota a los madianitas. Jerobaal, que es otro nombre de Gedeón, y todos los que estaban con él, se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente Jarod. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle, más allá del collado de More. Jehová dijo a Gedeón: «Hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos, pues Israel puede jactarse contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galaad». Regresaron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Jehová dijo de nuevo a Gedeón: «Aún son demasiados, llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. Del que yo te diga, vaya éste contigo, irá contigo, pero de cualquiera que yo le diga, que éste no vaya contigo, el tal no irá». Entonces Gedeón llevó el pueblo a las aguas y Jehová le dijo: «A cualquiera que lama las aguas con la lengua como lo hace el perro lo pondrás aparte, y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber». El número de los que lamieron llevándose el agua a la boca con la mano fue de 300 hombres. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: «Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente cada uno a su lugar». Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo, en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: «Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás lo que hablan. Entonces te animarás y descenderás a atacarlos». Gedeón descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento.
Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas, y sus camellos eran innumerables como la arena que se acumula a la orilla del mar. En el momento en que llegó Gedeón, un hombre contaba un sueño a su compañero diciendo: «He tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. La trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó». Su compañero respondió: «Esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento». Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Después volvió al campamento de Israel y dijo: «Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos». Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en manos de todos ellos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros, y entonces les dijo: «Miradme a mí y haced como hago yo. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Tocaré la trompeta y también todos los que estarán conmigo. Entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento gritando: por Jehová y por Gedeón». Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que éste llevaba consigo al extremo del campamento cuando acababan de renovar los centinelas de la guardia de la medianoche. Tocaron entonces las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban y gritaron: «Por la espada de Jehová y de Gedeón». Los israelitas se mantuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento, y todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo. Mientras los 300 tocaban las trompetas, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Cerera hasta la frontera de Abel-Mejola en Tabat. Se reunieron entonces los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín que decían: «Descended al encuentro de los madianitas, tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen». Unidos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Capturaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Después que persiguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Jueces 8. Gedeón captura a los reyes de Madián. Pero los hombres de Efraín le dijeron: «¿Qué es esto que has hecho con nosotros? ¿Acaso nos llamaste cuando ibas a la guerra contra Madián?». Y le reconvinieron fuertemente. Gedeón les respondió: «¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es lo que queda en los campos de Efraín mejor que la vendimia completa de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Qué he podido yo hacer comparado con vosotros?». El enojo de ellos contra Gedeón se aplacó después que les habló así. Llegó Gedeón al Jordán y lo pasaron él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, pero todavía persiguiendo a los de Madián. Luego dijo a los de Sucot: «Os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Zeba y a Zalmuna, reyes de Madián». Los principales de Sucot respondieron: «¿Están ya Zeba y Zalmuna en tus manos, para que demos pan a tu ejército?». Gedeón dijo: «Cuando Jehová haya entregado en mis manos a Zeba y a Zalmuna, desgarraré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto». De allí subió a Peniel y les dijo a las mismas palabras. Los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Gedeón habló también a los de Peniel diciendo: «Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre». Zeba y Zalmuna estaban en Carcor con un ejército como de 15.000 hombres, los que quedaban de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que vivían en tiendas al oriente de Nova y de Jepbeja, atacó al campamento porque el ejército no estaba en guardia. Zeba y Zalmuna huyeron, pero Gedeón los persiguió. Capturó a los 2 reyes de Madián, Zeba y Zalmuna,
y llenó de espanto a todo el ejército. Cuando Gedeón, hijo de Joás, regresaba de la batalla, antes que el sol subiera, capturó a un joven de los hombres de Sucot y lo interrogó. Él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 hombres. Entonces entró en Sucot y dijo a los del pueblo: Aquí están Zeba y Zalmuna, por causa de los cuales os burlasteis de mí, diciendo: ¿Están ya en tus manos Zeba y Zalmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Tomó Gedeón espinos y abrojos del desierto y con ellos castigó a los ancianos de Sucot. Asimismo, derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Zeba y a Zalmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Ellos respondieron: Como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Entonces Gedeón gritó: Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito: Levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues aún era muchacho. Entonces dijeron Zeba y Zalmuna: Levántate y mátanos tú, porque según es el hombre, así es su valentía. Gedeón se levantó, mató a Zeba y a Zalmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Los israelitas dijeron a Gedeón: Sé tú nuestro señor y también tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de manos de Madián. Pero Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo. Jehová será vuestro señor. Y añadió: Quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: De buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1700 siclos de oro, sin contar las lunetas, las joyas ni los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, ni tampoco los collares que traían al cuello sus camellos. Gedeón hizo con todo eso un efud, que mandó guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, el cual se volvió tropezadero para Gedeón y su casa. Así fue sometido Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y hubo paz en la tierra durante 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, se fue a vivir a su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tenían muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, al cual llamó Abimelech. Murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. No se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos los enemigos de su alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, o sea, de Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Amén. Y así hemos escuchado los 2 capítulos que teníamos para el día de hoy. Y en Jueces 7 podemos ver la batalla de Gedeón contra Madián. Gedeón o Jerobaal, recuerden que se le cambió de nombre en el capítulo pasado, tenía un ejército de 32,000 hombres listos para la batalla. Pero el Señor le dijo a Gedeón que eran demasiados hombres y que si todos estos hombres iban a ir a la batalla, se adjudicarían a sí mismos la victoria y se gloriarían en ella. Cosa que no era así, ya que Dios le había dicho a Gedeón que los madianitas ya estaban en su mano. Así que el Señor le dijo que debe reducir su ejército y le dio diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, le dijo que todos aquellos que tengan miedo se vayan a su casa. Recuerden que en Deuteronomio 28 ya lo vimos, que todo aquel que era temeroso no debía ir a la batalla o a la guerra porque podía infundir miedo en los demás, podía poner inseguridades. Así que estas personas, estos soldados, no debían ir. Y esta fue una de las cosas que hizo Gedeón para reducir el ejército. Cuando terminó de aplicar todo lo que el Señor le dijo para reducir su ejército, finalmente quedaron 300 hombres. Es decir, de 32,000 solamente quedaron 300. Y es ahí donde se vería la gloria de Dios. Versículo 1 al 7.
El Señor le da indicaciones a Gedeón de que ya los madianitas estaban en su mano y lo hizo por medio de un sueño de uno de sus compañeros del ejército. Cuando Gedeón escuchó el sueño, dio gracias a Dios, dio la gloria a Dios y dio a los 300 hombres trompetas y antorchas metidas en cántaros de barro. Además, los dividió en 3 escuadrones para atacar a los madianitas en 3 puntos diferentes. Y la orden que Gedeón dio a su ejército es hacer lo que yo hago. Versículos del 8 al 17. Una vez que los 3 escuadrones estaban ya ubicados, Gedeón tocó la trompeta, rompió el cántaro de barro y sacó la antorcha. Todos los demás hicieron lo mismo y gritaban por la espada de Dios y de Gedeón. Esto confundió totalmente al ejército madianita y al pueblo. Todos salieron huyendo, pero también dice la palabra de Dios que se estaban atacando entre madianitas, que la espada de uno iba contra el otro. También tomaron como prisioneros a varios príncipes de Madián y los mataron. Versículos del 18 al 25. En Jueces 8 vemos que además de librar batallas contra los madianitas, Gedeón tenía que lidiar con las quejas de la tribu de Efraín, que reclamaba que por qué no lo llamó para pelear contra los madianitas, cuando en realidad lo que estaba buscando era el reconocimiento de esa victoria. Versículo 1. Gedeón responde a Efraín, es decir, a la tribu de Efraín, diciendo que su labor era mayor a la que él hacía, que por lo tanto no tenía, como quien dice, nada que reclamarle, sino más bien Gedeón reconocía que su labor era mayor, y así Efraín tenía el reconocimiento que quería. Versículos del 2 al 3. Gedeón sigue peleando y persiguiendo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y estando en Sucot, pide a Sucot pan para sus 300 hombres. Versículo 4 al 5. Sucot no le proporciona pan. Entonces Gedeón sí continúa su camino y llega a Peniel en búsqueda de Seba y Salmuna. A Peniel también le pide pan y tampoco les da pan. Ellos querían apoyar a Gedeón solamente cuando ya tengan en sus manos a Seba y Salmuna, es decir, cuando ya tengan prácticamente la batalla ganada. Cuando a Gedeón le negaron el alimento, tanto Sucot como Peniel, lanzó unas amenazas que cuando ya tenía en sus manos a Seba y Salmuna, las cumplió. Y sus amenazas eran el castigo a los ancianos de Sucot, que supo por medio de un joven que pasaba por ahí, que eran 77 ancianos, a quienes los castigó duramente, azotándolos con espino y algo más, dice la palabra de Dios, y también cumplió la amenaza que hizo a Peniel, que era derribar su torre. Finalmente Gedeón mató a Seba y Salmuna, versículos del 5 al 21. Los israelitas, viendo que Gedeón sale victorioso, le piden que sea su líder. Gedeón se niega. Y también niega que su hijo, su nieto, sus descendientes sean líderes, porque este era un papel específico de Dios, así que se debían a Dios. Dios era el líder. Versículos 22 al 23. Gedeón dijo: simplemente les voy a pedir una cosa, denme oro. Los madianitas tenían mucho oro y eso era el botín que recogieron de la guerra, y le dieron porque cumplió con liberarlos de Madián. Con este oro Gedeón se creó un efod. Un efod es una pechera de oro. Pero lamentablemente el pueblo israelita comenzó a rendirle culto y adoración a este efod, tomándolo como una reliquia santa, como si fuera un dios. Versículo 24 al 27. Gedeón tuvo 70 hijos, dice la palabra de Dios, y entre ellos destaca a Abimelech, que era hijo de una de sus concubinas de Siquem. Versículo 30. La paz duró 40 años mientras Gedeón estaba vivo. Al morir, Israel volvió a caer en la idolatría y olvidó todo lo que Dios hizo por ellos y todo lo que Gedeón y su familia hicieron por Israel. Versículos del 28 al 35. Y de esta forma terminamos con el resumen de hoy. Vamos a dar gracias a Dios por la lectura de hoy. Amado Padre, vengo delante de ti en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque hemos visto tu presencia por medio del Espíritu Santo, que nos ha enseñado lo que debemos aprender hoy de tu palabra. Ayúdanos
Padre, a escuchar tus directrices cuando queremos hacer un proyecto. Te pido, Padre Todopoderoso, que nos acompañes en cada lectura bíblica y nos ayudes a llegar a la meta, que es leer toda tu santa palabra. Acompáñame a mí y a todas las personas que están del otro lado de la pantalla a ser fieles en esta lectura y a tener hambre y sed de tu palabra. No solo escucharla, sino buscar el entendimiento y el aprendizaje que tú tienes para nosotros en cada lectura. Te pido todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bien, hermanos, ya les queda solamente hacer sus apuntes bíblicos por medio de la guía de estudio bíblico. Es importante que hagan sus apuntes bíblicos porque es ahí donde sacamos el verdadero aprendizaje de la lectura que hemos hecho cada día. Por eso les insisto en que hagan sus apuntes bíblicos. Cualquier pregunta, cualquier detalle pueden hacerla en el grupo de Telegram y también guarden sus preguntas para las reuniones de Zoom que tenemos cada mes. Ya solo me queda desearles que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.